Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Muy bien, Romanos 6.1 lo esperé, quiero que usted me acompañe en su Biblia. Dice la palabra, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Versículo 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. Versículo 10 y versículo 11. En cuanto a su muerte, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amado Señor, damos gracias en esta noche por este momento, por este tiempo, porque como iglesia nos permites a través de este medio reunirnos, conectarnos, Señor, en un mismo espíritu, entendiendo, Señor, que tú, Dios, hablarás a nuestro corazón. Oro porque hoy hables de una manera clara, directa y personal. Es mi oración, Jesús. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Amén. Tome la decisión de colocarle a esta enseñanza un virus llamado pecado. ¿Por qué? Porque a través de toda esta situación que hemos vivido casi en estos 3 meses, hemos aprendido muchísimas cosas. Hemos aprendido a permanecer en el Señor, a confiar, hemos desarrollado hábitos espirituales. Usted podría decir, no soy el mismo desde que empezó la cuarentena. Hoy soy una persona que camina más por fe que por vista. Hoy soy una persona que escudriña la palabra todos los días. Hoy estoy trabajando por crecer en el conocimiento de la palabra. Hemos aprendido tantas cosas, hemos aprendido el valor de la familia, hemos aprendido que en un momento de nuestros días todo se frenó, todo se detuvo y toda la humanidad levantó su mirada al cielo y entendió que habían cosas que tenían mucho más valor que las posesiones o que los viajes, y esa era la salud, y esa era la familia, y esa era la relación con Dios. Hubo cosas que tomaron mucho valor para usted en estos 3 meses. Entonces yo le preguntaba al Señor, yo le decía, bueno, Señor, ¿qué más cosas podemos aprender de esto? ¿Qué otras lecciones de vida podemos llevarnos en el corazón? ¿Y saben qué pensaba? Cuando uno habla de pecado, uno piensa y dice, la sociedad hoy ha hasta tratado de sacar este término de su lenguaje, porque les parece un término muy pesado y no hablemos de eso, no hablemos de pecado. Y para nosotros es claro que la palabra nos habla de pecado. Para nosotros es claro que el pecado nos separa de Dios. Para nosotros es claro que el pecado nos lleva a la muerte. Entonces, así de claro es para nosotros. Cuando miraba la cuarentena y la reapertura de algunos sectores, y salía en mis días de pico y cédula, cuando he tenido que salir al supermercado, a la iglesia por alguna razón, me daba cuenta que hay gente, y lo hablaba con algunas personas, que no se protege, que no se cuida, que piensa que esto es un juego, que piensa que no le va a pasar absolutamente nada. Gente que uno podría decir, usted tal vez lo ha dicho, usted sale y ve a gente sin tapabocas, usted ve a gente sin guardar distancia y usted dice, la gente no aprendió. Eso es lo que usted ha dicho en algún momento. Usted ha dicho, ¿cómo la gente es irresponsable? ¿Cómo sacan a esa niña sin tapabocas? ¿Cómo sale este señor así? ¿Cómo no guardan distancia? ¿Qué desorden? Y es lo que uno ve en noticias. Para este fin de semana, no sé si fue en la ciudad de Cali o en Barranquilla, en donde full parrandas y full desorden. ¿Por qué? Porque se empezaron a reabrir algunos sectores. Y la gente de manera irresponsable no sigue los protocolos de bioseguridad. Y yo decía, Señor, ¿por qué la gente está tomando esto como un juego? ¿Por qué la gente no es lo suficientemente responsable? ¿Por qué la gente no entiende que nosotros en medio de todo este proceso, aunque no hay una vacuna, sabemos que podemos hacer algo? ¿Y qué es ese algo? Pues contagiarnos de solidaridad, como lo aprendimos hace mucho tiempo, y entender que si yo me cuido, pues cuido a los otros. Esa es una campaña que usted escucha por todos los medios de comunicación. Porque para usted es claro que, aunque es un virus, que se transmite como una gripa, puede llegar a ser letal. En Bucaramanga ya la cifra de personas fallecidas creo que ya llegó a los 2 dígitos.
En Colombia la cifra de fallecidos ya es alta y se siguen contagiando las personas. Santander ya está en el orden de los 200. Entonces uno dice, esto no es un juego. Entonces yo estaba mirando y examinaba el tema del pecado y yo decía, Señor, ¿cómo me has enseñado a través de esta cuarentena, a través de todo este proceso, el tema del pecado? Entonces yo quiero que hoy miremos el pecado a través del COVID, a través de este virus. Por eso tomé la decisión de colocarle en la enseñanza un virus llamado pecado. Yo quiero que usted, ahí mismo donde está en Romanos, capítulo 6, me acompañe al versículo 12. Estábamos leyendo el 10 y el 11, pero quiero que leamos el versículo 12. Dice, por lo tanto, y aquí viene la responsabilidad que Dios nos entrega a usted y a mí. Hemos venido hablando en Romanos hacia atrás, que en el Señor hemos sido liberados del pecado. Y aquí dice en el versículo 12, por lo tanto, tú y yo no podemos permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, ni obedezcamos a los malos deseos. Yo quiero que entonces en esta noche examinemos el pecado a través de esta pandemia, de esta situación. Yo quiero que veamos la actitud de algunos, porque es muy similar esa actitud frente al mismo pecado. Para poder desarrollar este tema, yo lo estructuré en 3 partes. La primera que quiero que revisemos es que empezamos a mirar la naturaleza del pecado. Hebreos capítulo 3, versículo 12, nos lleva a entender que el pecado es un engaño que nos busca desobedecer a Dios. Nos lleva a eso, busca que desobedezcamos a Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 12 y versículo 13, mire lo que dice. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. ¿Se da cuenta lo que busca el pecado? Que usted sea parte de Dios. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Usted entiende que el padre de la mentira es Satanás. Usted entiende que quien más quiere que usted y yo pequemos tiene un nombre propio, Satanás. Él desde el principio buscó, usted lo puede mirar en el jardín del Edén, buscó que la humanidad desobedeciera a Dios y lo consiguió. ¿De qué manera? A través de engaños. Y cuando revisaba yo la doctrina del pecado y buscaba en la escritura los términos que muestran la malignidad del pecado, uno se encuentra con las siguientes definiciones. Definiciones que salen de palabras que están escritas en la Biblia de origen hebreo y griego, que nos muestran la naturaleza del pecado. Escúcheme bien. Pecado es pasar por alto lo prohibido, transgredir un mandamiento, negarle el derecho a Dios a gobernar sobre tu vida. Dicho de otra manera, Dios ha establecido normas y yo debo hacer que cada una de ellas se cumpla. Cuando tú no quieres darle el derecho a Dios a gobernar tu vida, tú manejas tu vida, tu economía, tu familia, tu sexualidad y cada área como tú quieras y como mejor te parece. Pecado es la incapacidad de mantenerse en una norma divina. Pecado es desviarse de la voluntad de Dios. El que aún conociendo la verdad y la voluntad de Dios no la obedece. Pecado es una mentira. Pecado es engañar a base de artimañas. Pecado es esclavitud. Pecado es corrupción. Pecado es la habilidad para maquinar lo malo, para engañar a otros. ¿Y saben qué pensaba yo? Yo decía, ¿a quién le gusta que lo engañen? Dígame si a usted le gusta. Usted dice, no, es que a mí me gusta que de vez en cuando alguien me engañe, que alguien me tumbe. Ojalá que alguien me monte un negocio y que ese negocio sea un fraude. Ay, qué chévere. No, a nadie le gusta que lo engañen. Si usted en alguna ocasión ha tenido el infortunio de invertir dinero en algún negocio y al paso de los meses usted se dio cuenta que eso era un fraude, usted se sintió burlado, usted se sintió engañado, usted se sintió tumbado. Y usted pega el grito en el cielo y usted busca un abogado y usted busca desenredar esa pita, ¿cierto? Entonces, a nadie le gusta ser engañado. ¿Qué hace Satanás? Engañarnos todo el tiempo, tratando de distorsionar la realidad. ¿De qué manera? Pues llevándonos a pecar. Y ahí es donde yo le digo que uno se puede ir a mirar Génesis capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, usted se da cuenta cómo él logró engañar a Adán y a Eva. Cómo con sus palabras desdibujó y distorsionó lo que Dios había dicho. Usted lo puede leer muy bien en Génesis capítulo 3, versículo 1.
Dice la palabra, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Lo hemos dicho muchas veces, una de las cosas que Satanás te va a llevar a cuestionar es la palabra de Dios. Es lo que está haciendo allí. Lo hizo en el jardín del Edén y hoy día lo sigue haciendo. ¿Para qué? Para llevarte a pecar, para que termines cediendo, para que termines abriendo esa puerta. ¿Es verdad que Dios dijo eso? No, pero es que los tiempos ya han cambiado, ya las cosas son diferentes, no creas, eso a ti no te va a pasar. Y entonces empiezan a levantarse una serie de argumentos que van en contra de lo que Dios ha dicho. Es lo primero que Satanás hace allí. Les dice, ¿es verdad que Dios les ha dicho que no comieran de ese árbol? Dice la mujer, podemos comer del fruto de todos, menos de ese. Pero en cuanto a ese fruto que está en medio del jardín, Dios ha dicho que no comamos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. ¿Y sabes qué hace el pecado? Distorsiona la realidad de las cosas. ¿Para qué? Para que termines tomando una mala decisión. Eso fue lo que hizo Adán y Eva. ¿Qué fue lo que logró Satanás? Distorsionar lo que Dios había dicho, la orden, la norma, lo que Dios había establecido. ¿Sabe qué? ¿Sabe hacia dónde direccionó Satanás esta conversación? Tal vez diciéndoles, miren, es que Dios no quiere que ustedes progresen, porque es que si ustedes llegan a comer de ese árbol, ustedes van a llegar a ser como Dios, ustedes van a ser mejores, ustedes van a tener mayor conocimiento del bien y del mal, y ustedes van a poder ser casi que un Dios. Satanás les vende esa idea. Satanás distorsiona la realidad. Es la primera de las cosas que busca hacer el pecado. La segunda cosa que muestra allí Satanás es mentir frente a la consecuencia. Satanás les dijo, es que si ustedes comen, podrán tener el conocimiento. Satanás les dijo, es que si ustedes comen, van a ser expulsados del paraíso. Ustedes van a ser expulsados de la presencia de Dios. Ustedes, si comen de ese fruto, van a desobedecer a Dios. No, en ningún momento se habló de la consecuencia. Entonces, con engaños, con artimañas, siempre va a llegar el Satanás a traer el pecado para que tú termines cediendo y para que tú termines cayendo, mintiéndote frente a las consecuencias. Nunca les dijo que los iban a expulsar. Nunca les dijo, si ustedes comen de ese fruto van a pecar, y a partir de ese momento habrá algo llamado pecado original y hará que cualquier ser humano que nazca espiritualmente muerto. De eso nunca habló Satanás. Le mintió, ¿sabe frente a qué también? Frente a sus propias intenciones. ¿Qué buscaba Satanás? Cuando usted mira el momento en el que el Señor Jesucristo en Mateo 4 está en el desierto y es tentado por Satanás, uno se da cuenta de la verdadera intención que tiene Satanás allí cuando le dice a Jesucristo, si te postras ante mí y me adoras, yo te daré el poder de todos estos reinos. Lo que Satanás quiere es adoración. Eso es lo que Satanás quiere. Porque es que si tú y yo desobedecemos a Dios, ¿sabes a quién estamos honrando? Sencillo. No necesitamos ir más allá. Segunda de Corintios 11:3 dice, tengan cuidado que como la serpiente engañó a Eva, sus pensamientos sean desviados de un compromiso puro y sincero con Dios. Ten mucho cuidado, porque de la misma manera como Satanás engañó a Eva, utilizará la misma estrategia. No, uno podría decir Satanás no es creativo, siempre va a utilizar el arma del engaño para buscar que tú caigas en pecado. Entonces, esa es la naturaleza del pecado, el engaño, la mentira, ¿sí? La trampa. Segundo punto, segunda parte de la enseñanza. ¿Cuál es entonces, entiendo ya la naturaleza del pecado, cuáles son los argumentos que yo tengo frente al pecado? Y ahí es donde yo le digo, yo empiezo a ver la cuarentena, el tema del COVID, el tema de la prevención, el tema de guardar distancias, y de allí saco enseñanzas para compartirlas con ustedes esta noche. La primera cosa o el primer argumento que nosotros levantamos frente al pecado muchas veces es este: yo lo puedo manejar. Y entonces empiezas a manejar las cosas a tu manera. Entonces no te pones tapabocas y tú dices, no, pues es que yo la verdad no me voy a demorar. Voy a la tienda y regreso. Voy a hacer una vuelta cortica. ¿Para qué tapabocas? ¿Qué necesidad de estarme lavando las manos tan seguido?
Es una medida de prevención. No es una medida de pánico. No es que usted esté paniqueado y lleno de temor, Dios mío. No, no, no. Es preventivo. El gobierno nos ha dicho, nuestras autoridades nos han indicado lo que debemos hacer y nosotros debemos hacerlo. Pero no. Tú llegas y dices, no, es que yo lo hago de mi manera. Yo me salto la norma. Yo soy vivo. Yo sé cuándo salir porque es que por esta zona no hay policía. Yo sé a qué hora salir porque a esa hora no hay policía ahí. Y entonces empiezas a tratar de meterte y a manejar las cosas diciendo, yo lo puedo manejar. Y cuando hablamos de pecado, yo te lo digo de esta manera, el pecado te va a llevar más allá de lo que tú crees. Lo que tú dices, puedo dominar, yo puedo controlarlo, va a llegar un momento en que eso controle tu corazón, tu mente y tus acciones. Y por consiguiente tu vida. Pero comienza así. Yo lo puedo controlar. Créame, estoy bajo control. Yo sé hasta dónde llegar. Yo sé hasta dónde consumir. Yo sé cuántas cervezas tomarme. Yo sé hasta dónde llevar la conversación. Yo sé llegar hasta ese momento. Yo sé cuándo parar. Y volvemos al argumento. Yo tengo todo bajo control. Cuando te des cuenta, eso estará controlando tu vida, tu mente, tus emociones, tu corazón. Ten mucho cuidado. Porque hay algo más. El pecado poco a poco te va a ir alejando y te va a llegar a lugares tan distantes que tú ni siquiera vas a imaginar. Porque tú qué dices, no, eso es algo que yo tengo bajo control. Ese es el primer argumento que nosotros levantamos frente al pecado. ¿Y qué terminamos haciendo? Terminamos pecando. Eso fue lo que le pasó a Sansón. ¿Ustedes recuerdan Sansón cómo jugó con la gracia de Dios? Con Sansón y Dalila y le decía, no, córtame, átame así, y con lazos de esta manera. Y estuvo jugando con la gracia de Dios, tratando de manejar las cosas a su manera. El día que se dio y le dijo, córtame el cabello, dice la palabra que ese día él se despertó creyendo que el Señor estaba con él, pero dice la palabra que el Señor lo había abandonado. Ten cuidado en creer que es algo que puedes manejar. ¿Sabe qué otra cosa levantamos como argumento? Todo el mundo lo hace. Pues yo veo a todo el mundo sin tapabocas. Pero pues yo veo a todo el mundo que sale y que va y que entra. Pues ya todo el mundo lo está haciendo. ¿Qué problema hay? Y no porque todo el mundo lo haga quiere decir que esté bien. Tú no puedes hacer lo que hace la multitud. No. Nosotros no somos una manada. No. Nosotros tenemos que pensar de manera individual, consciente, responsable. ¿Qué me dice el Señor? Que tenga cuidado con el pecado. Y usted podría decir, ¿a qué le llamamos pecado? Pues quiero decirle que a través de esta cuarentena hay muchas cosas que han salido a la luz. No sé si usted está teniendo problemas de adicción, no sé si usted está teniendo problemas de pornografía, no sé si usted está teniendo problemas de ira. Ya lleva 3 meses y usted dice es una cosa que no soy capaz de controlar y termino pecando siempre que me siento a hablar con mi esposa o que voy a corregir a mis hijos por una tarea, por un trabajo, por cómo está desordenada la casa, los termino ofendiendo, los termino lastimando con mis palabras y termino pecando. Es ahí donde el Señor me dice, tú no puedes hacer lo que todo el mundo hace. ¿Por qué? Porque si tú piensas de esa manera, vas a pecar y te vas a autojustificar. Porque ¿qué vas a decir? Pero pues si todo el mundo lo hace, ¿qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema? Tercer argumento. Mire cómo lo escribí. Dominas tu voluntad, pero no las consecuencias. O sea, tú puedes decidir qué vas a hacer. Tú puedes decidir desobedecer a Dios. Listo. Dominas tus decisiones, dominas tu voluntad. Perfecto. Pero no dominas las consecuencias. No tienes control de las consecuencias. Y me encontraba un artículo que decía, mi pecado comienza cuando yo quiero, pero las consecuencias comienzan cuando Dios quiere. Frente a las consecuencias tú no tienes el control. Y tú tienes que tener cuidado de eso. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, a mí no me va a pasar nada. Esa es otra cosa que la gente tiene dentro de su cabeza. A mí no me va a dar. Yo soy lo suficientemente fuerte.
yo me alimento bien y yo no tengo problemas respiratorios. Estamos hablando del COVID. Estamos viendo cómo a través del COVID podemos aprender verdades espirituales frente al pecado. Entonces hay personas que dicen, no, eso a mí no me va a pasar, eso a mí no me va a dar. ¿Cuántas personas no quedaron embarazadas? ¿Cuántas personas no acabaron con su matrimonio? ¿Cuántas personas no perdieron la vida? ¿Cuántas personas creyeron que estaban bajo control? ¿Y sabe de qué manera lo puedo ilustrar yo? Y creo que es lo suficientemente claro. Cuando usted ve a un motociclista que se acaba de estrellar contra un poste, contra un separador, iba a alta velocidad y se clavó contra ese separador. Si usted pudiera llegar y hablar con él minutos antes de que fallezca, porque seguramente va a morir del totazo que se dio, y usted le preguntara a esa persona, ¿qué pasó? ¿Sabe qué le podría responder él? Yo pensé que la tenía controlada, yo pensé que yo la iba a ser capaz de manejar y no medí las consecuencias. Entonces, tenga presente que usted tiene la potestad sobre su voluntad, sobre lo que usted va a hacer. Ese es el libre albedrío, lo que usted vaya a hacer. Pero las consecuencias no es algo que usted pueda manejar. Las consecuencias llegan. Y usted puede pensar en el pecado y decir, el placer es muy temporal y es muy corto comparado con el tiempo que va a durar la consecuencia. Entonces tenga cuidado frente a eso. Tenga cuidado frente a creer que usted puede o sabe hasta dónde llegar. Que usted dice, yo tengo el control. No, tenga mucho cuidado. No se exponga. Algún autor decía, si no quieres caer, no camines por terrenos resbaladizos. Mire, el pecado nos costará más de lo que queramos pagar. Te puede llegar a costar tu matrimonio, te puede llegar a costar tu trabajo, te puede llegar a costar la relación con tus hijos, te puede costar la relación con tu familia, te puede costar tu servicio, tu ministerio, te pueden costar tantas cosas y no se mide y no se es lo suficientemente responsable ni consciente de. Y lo leíamos en Romanos, no permitas que el pecado reine en tu cuerpo mortal ni obedezcas a sus malos deseos. Vamos en 3 argumentos. Voy a recapitular. Primero, yo lo puedo manejar. Segundo, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo está haciendo. Todo el mundo sale sin tapabocas. Vea eso, a mí no me va a pasar nada. Tercero, dominas tus decisiones, pero no dominas las consecuencias. Y cuarto, no, es que yo siempre me salgo con la mía. O sea, ese man sale con la suya. Ese man nunca lo cogen. A ese man nunca le da nada. A ese man nunca le pasa nada. Ese sabe cómo inmiscuirse. Ese sabe cómo salir de eso. No creas. Dice Gálatas 6:7, no se engañen. De Dios nadie se burla. Cada quien cosecha lo que siembra. ¿Sabe también qué dice Marcos capítulo 1, versículo 22? Palabras del Señor Jesucristo. Dice, no hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Siempre lo que tengas oculto saldrá a la luz. Nada que haya escondido tiene otro destino que a ser descubierto. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. Marcos capítulo 4, versículo 22. Entonces, deja de pensar que nadie te va a ver, que te la vas a salir con la tuya, que tú eres muy vivo. Ten mucho cuidado, porque de Dios nadie se burla. Son los argumentos que levantamos frente al pecado. Es la autojustificación, es el creernos con la posibilidad de manejar nuestra vida a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y dice la palabra, hay caminos que para el hombre parecen buenos, pero terminan siendo caminos de muerte. Ten mucho cuidado con el pecado. Lo dije en un principio, la gente hoy día no habla de la malignidad del pecado, habla de errores, ¿sí? Una caidita, un traspiés. No, las cosas se llaman por su nombre. Cuando vas a la Escritura te das cuenta que el Señor Jesucristo vino a este mundo para traer perdón de pecados y vida eterna. A eso fue a lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ser conscientes que en nosotros hay una naturaleza pecaminosa
y que estamos llamados a vivir en el Espíritu. Y entonces tenemos que estar buscando alimentar ese espíritu. No podemos menospreciar, no podemos jugar con la malignidad del pecado. No podemos jugar con candela sin creer que no nos vayamos a quemar. No podemos jugar o coquetear con el pecado creyendo que no vamos a caer nunca. Tenga mucho cuidado. Dice la palabra, tenga mucho cuidado el que se crea firme. Revisamos entonces los argumentos, ¿cierto? Ahora pensemos en una tercera cosa, la tercera parte. Nosotros vemos que muchas personas hoy día toman esto como un juego. Es eso, como un juego. Y uno a veces cuestiona a algunas personas y dice, pero las personas no entendieron, las personas no aprendieron. Las personas no entienden que pueden llegar a contagiarse. Usted escuchaba a muchas personas que dicen, logré salir del COVID. Y no sabe la alegría que me da poder respirar otra vez bien sin que me duelan los pulmones. Usted y yo creemos que nunca nos va a dar. Usted y yo nos creemos inmunes muchas veces. Y eso es lo que Satanás quiere que usted crea. Satanás quiere que usted levante todos esos argumentos de los que acabamos de hablar hacia atrás. Satanás quiere hacernos creer que el pecado a nosotros no nos va a tocar y que vamos a ser capaces de controlarlo y que vamos a poder hacer las cosas. Satanás nos va a desdibujar las consecuencias. Satanás nos va a decir, no, hágale, no importa, disfrute, aproveche que nadie lo vio, aproveche que nadie lo cogió, aproveche que nadie lo va a ver, porque es que usted es muy vivo. Eso es lo que quiere Satanás. Y entonces tomamos a la ligera el tema del pecado. Como muchas personas están tomando a la ligera el tema de la prevención, el tema de guardarse, el tema de cuidarse. Cuando la persona esté contagiada y esté conectada y esté en una clínica y esté en una UCI y esté rogando a Dios por su vida, ese día la persona va a decir, es cierto, tengan mucho cuidado. Y entonces allí empezará a ser consciente. Y uno dice, es triste decirlo, pero el ser humano muchas veces tiene que aprender así. Solo con dolor la persona va a aprender la lección. Solo con dolor la persona va a ser consciente del grado de responsabilidad que debe tener frente a este tema. El COVID no es un juego. De la misma manera el pecado no es un juego. Y es así como se llama la tercera parte de esta predicación. No tomes el pecado a la ligera. Entonces yo quiero hablarle a usted de la importancia de tomar en serio el tema del pecado. Por favor, el Señor nos dice, apártense del pecado. Ustedes ya no son esclavos del pecado. Ustedes ya no pueden vivir como vivían antes, guiados por los deseos de su naturaleza pecaminosa. No, Romanos 6:12. Por lo tanto, no permitas que el pecado reine en ti, ni obedezcas a tus malos deseos. Quiero que se lo graben esta noche. Y cuando yo le digo a usted, no podemos tomar el pecado a la ligera, yo quiero enumerar algunas cosas. Si tú y yo tomamos el pecado a la ligera, estaremos teniendo una idea errada de Dios, distorsionada de Dios. ¿Por qué? Porque si tú tomas el pecado a la ligera, tendrías que desdibujar algunos atributos de Dios, como la justicia, la ira de Dios. Pero también tendrías que olvidarte de la misericordia, del amor de Dios. Tú tienes que ser consciente que el pecado ensucia la santidad de Dios. Y eso es algo que tú no puedes olvidar. Y lo que el pecado busca es desdibujarte eso, distorsionarte. ¿Quién es Dios? Si tú tomas el pecado a la ligera, no estarás entendiendo esos atributos: santidad, justicia, ira. Y también no estarás valorando los atributos de amor y de misericordia para aquel pecador que se acerca a Dios reconociendo su condición. Segunda cosa, si tomamos el pecado a la ligera, ignoraremos a las personas que están caminando sin Cristo hoy día. Cuando tú entiendes la malignidad del pecado, cuando tú entiendes que el pecado te lleva a la muerte y a una muerte eterna, tú deberías moverte con diligencia y con el anhelo de que otros conozcan de Jesús como tú algún día conociste de Él. Cuando tú tomas a la ligera el pecado, te desinteresas por esas personas que están perdidas sin Cristo. Y el llamado que el Señor nos hace es a ir por todas las naciones. El gran mandamiento es: vayan y hagan discípulos y compártanles de esta verdad. Y díganles que se arrepientan
y que se aparten del pecado y que me busquen. Ese es el llamado que Dios le hace a la iglesia. Ese es el llamado que tú y yo tenemos, a proclamar el evangelio. Y el evangelio habla de pecado, el evangelio habla de la condición del hombre, pero el evangelio también habla de Jesucristo y de que en Jesucristo ya no hay condenación. Amén. Entonces, no tomes a la ligera el pecado. Usted puede pensar y decir, yo sé que las personas están muertas espiritualmente. Ok, en teoría lo sabes, pero ¿qué estás haciendo para que esas personas conozcan de Jesús? Nada. Simplemente soy consciente de que las personas están sin Cristo. Cuando tú tomas a la ligera el tema del pecado, no te esfuerzas, no te dispones, no tienes la intención de en tus conversaciones diarias hablar de Jesús y hablar de la necesidad que tiene la humanidad de acercarse a Dios. Tercera cosa, cuando tú tomas a la ligera el pecado, menosprecias la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Sencillo. Si tú menosprecias el pecado, es proporcional. Menosprecias también la obra del Señor Jesucristo en la cruz, porque si tú tomas a la ligera el pecado, tú puedes decir, las personas no tienen por qué arrepentirse. Y entonces no tienen necesidad de Jesús. Y entonces Jesús, ¿para qué vino y sacrificó su vida en la cruz y derramó hasta la última gota de sangre? Pues para el perdón de nuestros pecados. Nosotros entendemos que antes éramos objeto de la ira de Dios. Antes éramos esclavos del pecado. Y gracias a Jesucristo y a su obra salvífica, hemos sido perdonados, hemos sido redimidos. Es lo que la Escritura nos enseña. Entonces tú y yo no podemos tomar a la ligera el pecado, porque estaríamos tomando a la ligera lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y mira lo que dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Tú y yo no le podemos quitar la importancia, amén, ni al pecado ni a la cruz. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque Cristo murió, la cruz, por los pecados de una vez por todas. El justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Cuando tú tomas a la ligera el pecado, estás menospreciando la obra de Jesucristo en la cruz. Cuarto, cuando tú tomas a la ligera el pecado, predicas un evangelio a medias. Y era lo que te decía ahorita. A ti no te interesa que las personas se arrepientan. Tú flexibilizas y ablandas tu lenguaje con el ánimo de agradar y atraer personas. Y entonces no hablas de pecado. Hablas de que Dios es amor y que Dios te ama como eres y te va a dejar así, que solo te tienes que acercar a Él. Y lo que es cierto es que cuando nosotros revisamos los evangelios nos damos cuenta que Juan el Bautista, por ejemplo, dice, yo los bautizo en el Espíritu para el arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí perdona nuestros pecados, refiriéndose al gran poder de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo se acercó a la vida de muchas personas, les dejó ver su pecado y los llamó a abandonarlo. A la mujer en adulterio se lo dijo, lo recordábamos hace un par de días. Y dijo, mujer, yo no te condeno, pero vete y no vuelvas a pecar. Somos conscientes de que el pecado nos separa de Dios. Cuando tú tomas a la ligera el pecado, tú vas a predicar de una manera ligera, de una manera light, el evangelio. No vas a tener en cuenta ni la cruz, no vas a mencionar el infierno, no vas a mencionar la necesidad de que las personas se arrepientan. Y para nosotros es claro que el Señor nos llama a abandonar el pecado. Lo leímos en Romanos capítulo 6, versículo 12. Tan sencillo como eso. Ya fuimos liberados del pecado. Gálatas 5:1 lo dice. En Cristo ustedes han sido liberados. No permitan que sean llevados nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿De qué está hablando? Del pecado. Y ese es el llamado que el Señor nos hace a ti y a mí. Cristo nos libertó. ¿De qué? Del pecado. Para que vivamos en esa libertad. Por lo tanto, mantente firme y no te sometas nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿Cuál es ese yugo? El pecado. ¿Qué nos decía Romanos? No permitas. Es una responsabilidad que yo tengo. Yo camino de la mano de Dios. ¿Sabe cómo he llamado yo a esto? Responsabilidad dependiente. Yo dependo de Dios, pero sé que tengo una responsabilidad. Sé que hay cosas que Dios no va a hacer por mí. Sé que hay cosas que Dios espera que yo haga. Producto de mi fe,
producto de mi amor hacia Dios, producto de esa relación que yo tengo. Yo me quiero guardar en integridad, yo me quiero guardar en santidad, yo me quiero apartar del pecado. Entonces tú y yo no podemos tomar a la ligera el pecado. Amén. ¿Qué pasa si tomamos a la ligera el pecado? También vamos a tomar a la ligera nuestro proceso de santificación. ¿Por qué? Porque cuando tú distorsionas el significado de pecado en la Escritura, pueden ocurrir dos cosas. Y eso se resume en dos palabras: legalismo y libertinaje. ¿Legalismo qué me dice? Que con una serie de reglas y normas yo voy a poder apartarme del pecado. Y el libertinaje menosprecia la gracia de Dios y te dice, no, pues Dios te ama, Dios es bueno, tú puedes hacer lo que te venga en gana. Tanto el uno como el otro está distorsionando lo que realmente dice la Escritura. Cuando tú vas a la Escritura y examinas lo que Dios dice a través de su palabra frente al pecado, tú tomas una postura equilibrada y entiendes lo que dice Romanos. Yo sé que en Cristo he sido liberado, mi pecado fue crucificado con Él, en mí hay una naturaleza pecaminosa, quiero vivir como dice Pablo en el Espíritu, para obedecer al Espíritu y para no obedecer a la carne, y en Cristo he recibido la libertad, y Dios me llama a mantenerme firme en esa libertad. Es un equilibrio, es un balance, es una correcta interpretación, es una correcta exégesis de la Escritura frente al pecado. Cuando tú tomas a la ligera eso, tú puedes ser o libertino o legalista. Amén. En conclusión, tú y yo no podemos menospreciar, tú y yo no podemos tomar a la ligera el tema del pecado. Porque el pecado es como un virus, te va contagiando y cuando no te des cuenta vas a estar completamente contaminado. Cuando tú dices yo puedo controlar las cosas, yo puedo manejar las cosas a mi manera, yo sé hasta dónde llegar. Cuando tú crees que tienes el control de las cosas, cuando tú crees que eso no te va a dominar, cuando tú sabes hasta dónde llegar, cuando tú haces lo que toda la gente hace, corres varios peligros. Y la palabra nos lo deja ver a la luz de ella. El pecado engendra a la muerte. ¿Y hay peligros frente a estos? Sí, claro, por supuesto. Alivianar o suavizar lo que significa el pecado. Eso es lo que quiere la humanidad. Eso es lo que quieren las personas. Que tú dejes de hablar de la malignidad del pecado. Y hay algo cierto, es que nuestras bocas jamás se cerrarán para proclamar el Evangelio. Y el Evangelio habla de pecado y también habla de arrepentimiento y también habla de nuestra necesidad de Jesús. Y también nos habla que solo a través de Él vamos a encontrar el perdón de pecados y la vida eterna. Entonces no vamos a caer en dejarnos influenciar por el mundo para tomar una actitud suave frente al pecado. No vamos a cometer el error de ser blandos frente a ese tema por solo el hecho de motivarnos a que otros nos escuchen y se alegren y nos acepten. No, tenemos que llamar a las cosas como son. Lo que Dios aborrece, eso aborrezco yo. Lo que Dios llamó pecado, eso lo llamo yo pecado. Amén. Y ojo, podemos caer en el peligro de volvernos religiosos. Somos conscientes de que el pecado me lleva a la muerte. Somos conscientes de que hay personas caminando espiritualmente muertos, pero no hacemos absolutamente nada. Tenemos un conocimiento, pero no hemos hecho ese conocimiento algo vivo en nosotros. Eso se llama religiosidad. Tienes un conocimiento y ese conocimiento se convierte en tu Dios, pero en tu vida no hay una vivencia práctica de tu creencia. Yo quiero invitarlos a orar. Señor, damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos tener la oportunidad también de hablar de esto, Señor. Para muchas personas llega a ser hasta incómodo cuando les hablamos de pecado. Para muchos, Señor, es confrontante cuando les hablamos de pecados ocultos. Para muchos, Señor, es incómodo cuando les decimos, Dios te llama a abandonar el pecado. Dios te llama a no levantar ningún argumento que se levante en contra de la palabra. Hoy podemos ver, Señor, a través de esta pandemia, cómo hemos llegado a levantar argumentos que nos llevan a flexibilizarnos frente al pecado, que nos llevan a levantar argumentos que nos desvían. Cosas como, yo lo puedo manejar. Señor, trae convicción de pecado. Déjanos ver las consecuencias y el peligro que corremos, Señor.
Hay matrimonios que están en juego, hay relaciones que están en juego, hay trabajos que están en juego, hay familias que están en juego, hay ministerios que están en juego. Señor, haznos conscientes, Dios, de la malignidad del pecado. Que no creamos que podemos controlarnos, Dios, y que podemos llegar hasta cierto punto. Dice tu palabra, ay del que se crea firme, tenga cuidado de no caer. Tu palabra nos llama a reconocer, Señor, que somos pecadores y que solo a través tuyo, Señor, podemos encontrar ese perdón de pecados y esa vida eterna. A eso viniste, Señor Jesús, a compartir con los pecadores para que ellos fueran salvos. Gracias, Señor. Gracias porque reconocemos que pecábamos en tu compra, que aún hoy, Señor, tenemos pecados que ni siquiera, que por omisión cometemos, Dios, pero tu muerte en la cruz es suficiente, Señor, para perdonar nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Señor, que tu gracia y tu amor nos lleve a tener cuidado, Señor, a vivir en integridad, a ser conscientes del llamado que nos haces, a mantenernos en santidad, a apartarnos del pecado porque sabemos que tú aborreces el pecado, Señor. Y como lo leíamos en un comienzo, Señor, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Señor, aquí estamos, reconociendo que en nosotros hay una vieja naturaleza, reconociendo, Señor, que somos de barro, Señor. Nos equivocamos y pecamos en tu compra. Y aquí estamos, Dios, también reconociendo que como somos pecadores, reconocemos que en ti no hay condenación, que en ti hallamos perdón de pecados. Tu palabra dice, Señor, claramente, que quien confiesa su pecado es perdonado y prospera, pero quien lo oculta, Señor, se atiene a las consecuencias. Padre bendito, yo oro de todo corazón, porque nos lleves a vivir apartados del pecado, en integridad y en santidad, entendiendo, Señor, el valor, Señor, de lo que significó esa cruz, tu muerte allí, Jesucristo, tu sangre derramada hasta la última gota. No podemos menospreciar, bendito Señor, esa sangre. Gracias porque a través de ella fuimos redimidos, fuimos perdonados y fuimos alcanzados por ti. Gracias, Señor. A ti sea la honra por siempre, Jesucristo. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.